Buenas tardes a todos. Yo soy Mari Pino, soy la Buenas responsable tardes. de contenidos de la terapia vascular en Vigo, en España. Y bueno, bienvenidos a la tarde de formación Vigón, iba a decir, porque esta tarde está bien llena, la verdad. Podríamos llamarlo los almuerzos de terapia intravascular. Aquí vamos a empezar con la segunda parte, con Gloria Ortiz. Eh, Para los que no te conocen, vamos a presentarte de forma un poco resumida. Me dice si me equivoco. En la carrera de enfermería la hiciste en Cádiz, luego te formaste en Italia, especializándote en accesos vasculares, manejo, mantenimiento, en particular con el PIC. Luego hiciste también una especialidad de investigación. Ahora mismo tú diriges un máster sobre también acceso vascular en Madrid, con la Fundación Jiménez Díaz. Co-subdirijo. Vale, Sí. de acuerdo. Y a la vez, como eres una mujer muy ocupada, también trabajas como enfermera PICPORT, también en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. ¿Es correcto? Sí, señora. Muy bien. Bueno, pues ante todo vamos a empezar por la primera pregunta que ni te la sabes porque es ¿qué tal? Es decir, sabemos que tú has pasado por el maldito bicho Sí. coronavirus, así que antes de empezar queríamos saber cómo estás. Bien, ahora solo me falta engordar porque he adelgazado bastante, así que solo me queda comer y engordar, que de momento es algo que no ocurre. Como sin engordar, así que es un poco el sueño de más de uno, pero de momento me encuentro mejor, un poco débil porque, bueno, eso, pierde bastante peso, pero bueno, bien, la verdad es que me han atendido fenomenal, me han seguido en mi hospital y ha sido fabuloso, tanto los respiratorios como los digestivos, mi supervisora, mi jefa, se han portado genial, así que deseando volver, ya el lunes empiezo otra vez. Muy bien, pues me alegro que estés mejor. Bueno, pues si te parece, Sí, podemos empezar con el tema que hoy vamos a ver, que son las líneas medias o los catéteres, midline. Hay dos formas de llamarlos. Entonces, ¿podrías contarnos, decirnos qué es una línea media y, para ser un poquito más preciso, en qué se distinguen a nivel de características frente a un PIC o un catéter corto, ¿no? Para ubicar la línea media un poco dentro de la vascular? vale, bueno, yo supongo que toda la gente que se nos ha unido más o menos sabrá cuáles son las diferencias. Me parece que es algo fundamental cuando empezamos a trabajar en acceso vascular, porque son dos dispositivos totalmente diferentes. Estamos hablando que el PIC es un acceso central al que se accede por una vena profunda del brazo, en la zona media o en la zona verde amarilla de Dawson, mientras que el midline es una vía periférica larga de entre 20 y 25 centímetros cuya punta, de lo que luego si podemos, me gustaría hablaros un poco, llegará a una vena gruesa en el tórax y se va a utilizar para medicación que no sea demasiado con una molaridad muy alta, con un pH muy ácido o muy básico, con lo cual se va a utilizar directamente para infusiones que pondríamos por vía periférica. La diferencia con una vía periférica, entre comillas, normal o más corta sería que tienen una duración mayor. De hecho, en el algoritmo del DAB Expert del Gavesel, del grupo italiano de Mauro Pittiruti, en el algoritmo se incluye como una vía que puede durar incluso meses. Y se recomienda también, a diferencia de las otras líneas, en un uso tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Es decir, que si el paciente la tiene ya colocada del hospital y recibe el alta y va a casa o va a una residencia de cuidados prolongados, pues puede mantener esta vía. O incluso, si está en domicilio, como nos ha pasado últimamente, que es lo que estuvimos escribiendo para el blog de Vigón, pues se puede colocar incluso el dispositivo en casa y hacer una medicación, pues que eso, para vía periférica, que no sea irritante ni vesicante, y se puede utilizar a través de este catéter. Así que así, a bote pronto y muy rápido, esas serían en líneas generales las diferencias con un PIC. De acuerdo. Dentro de las opciones que existen en el acceso vascular, podéis decirnos por qué elegir una línea media.
¿cuáles serían un poco las indicaciones de este tipo de Hmm. catéter? Mira, pues para no hacerlo demasiado técnico, te lo explico con un ejemplo práctico, ¿vale? Y, dicen que sí, que ahora se escucha mejor. Bien, guay. Hola Floren y hola Maite, que veo por ahí que os estáis conectando. Bueno, ejemplo práctico y un poco pues retomo la entrada que he hecho al blog y lo que he podido ver también en mi experiencia, ¿no? Como sabes, yo empecé en nutrición parenteral en domicilio, pero también teníamos algunos pacientes que con el cabo del tiempo, pues la enfermedad iba avanzando y lo que necesitaban era, pues, por ejemplo, un soporte solamente de un isoplasmal, por ejemplo, ¿no? O de suero, de hidratación, quiero decir, no necesitaban una nutrición parenteral en sí. Estos pacientes estaban en casa, en domicilio, y necesitaban una vía de acceso segura por la cual pudiesen recibir este tratamiento durante varias semanas o meses, en función del pronóstico. Lo que pasó en el caso del caso que os he contado con nombre ficticio para el tema del blog, bueno, pues había necesidad de poder pasar paracetamol a este paciente que tenía picos febriles y también, bueno, pues era una cuestión de un alivio emocional también para la familia que viese pues que se le estaba poniendo un tratamiento, que fuese un suero, ¿no? Pero esto también pues forma parte del cuidado paliativo y de mantener la tranquilidad y el acompañamiento no solo del paciente, sino también del núcleo familiar. Entonces, en esas situaciones en las que vamos a necesitar un tratamiento que no sea irritante, vesicante, pero que vaya a ser de una duración de entre semanas o meses y además el paciente va a necesitar, por ejemplo, irse a casa, por ejemplo, no sé, irse eso, a una residencia de cuidados ya en el final de la vida, pues se le puede mandar con este tipo de vías. Se entiende que ya no va a recibir un tratamiento activo, sino un tratamiento paliativo. Entonces, en ese caso, un midline sería una opción muy buena. Siempre, como tú bien dices, que sea, entiendo, un fármaco que no sea irritante, que requeriría de un acceso central. Estamos hablando de esto, ¿no? Eso es. De hecho, quien me conoce dirá, bueno, ¿y esta mujer que hace ahora hablando de midline cuando hace unos años decía, el midline no lo veo claro, porque Bueno, es cierto, hace unos años. también es bueno, no pasa nada. Claro, a ver, yo creo que es parte también de la evolución del pensamiento crítico y científico de cada uno, ¿no? Efectivamente, cuando me hablaban de poner antibióticos por midline, se me ponían un poco los pelos de punta. Sin embargo, el concepto de midline, como ha ido evolucionando gracias a la ecografía, gracias a las nuevas técnicas de inserción, a la medida que tiene el catéter, que ahora ya los hay incluso de 25 centímetros, ¿no? Los hay más largos, entonces ya la punta no queda en el paquete axilar. Antes también incluso las recomendaciones pues eran un poco menos explícitas. A partir de que han ido cambiando esos conceptos y ya se habla de que la punta queda en línea media clavicular, alguien lo habrá escuchado como mid-clavicular line. También me abrió mucho los ojos pues poder haber conversado en profundidad y durante muchas horas con Victoria Armenteros, que son las compañeras del País Vasco, que utilizan los midline también para antibióticos y les va fenomenal, claro, con la punta en línea media clavicular, con lo cual cuando hablé con ellas les dije, pero antibióticos pues muy irritantes, tipo la vancomicina o las nutriciones parenterales, y enseguida me dijeron, no, cosas que sean demasiado irritantes tienen su razón de ser para ir por vía central, pero sin embargo el midline sí que me doy cuenta poco a poco, tanto por las experiencias de las compañeras, que si por ahí está Maite Parejo y está Marian Cubero, también podrán aportar su experiencia, también por la evidencia científica que está saliendo últimamente, en la cual pues se reconoce ya que una punta en línea media clavicular empieza a ser, a dar, mejor dicho, un mejor resultado a nivel de performance, ¿no? El outcome que se obtiene es mejor porque permite que haya reflujo de sangre, con lo cual incluso se pueden hacer las extracciones sanguíneas, cuando un midline antes no era un catéter que se pudiera colocar cuando el paciente tenía extracciones de sangre repetidas. Entonces, a medida que el concepto ha ido evolucionando, pues yo también, la verdad, necesito, para mi manera de entender la ciencia y la práctica, necesito que haya un dato, una evidencia, que haya también una experiencia y de ahí ir tirando del hilo. Entonces, ha sido un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, pero ya digo, en el caso en el que yo me centro es la línea media para un cuidado así ya más a medio plazo, incluso extrahospitalario, pero sé que hay compañeras que lo utilizan, por ejemplo, para antibióticos de semanas de duración. Sí.
Es un tema muy interesante el que tú comentas porque creo recordar que en congresos ha sido a veces un tema bastante polémico, ¿no? El midline clavicular cuando eran solo los inicios y cierto es que, bueno, vemos que ahora hay gente que lo ha usado desde hace mucho tiempo con buenos resultados, ¿no? Y con esta indicación todavía más segmentada de poder pasar un fármaco un poco más agresivo, entre comillas, porque alcanzamos un diámetro de vena mucho mayor, que es la subclínica. Eso es. Es muy, Dime, y dime. es muy interesante lo que comentas sobre el axilar, porque decías que en un principio es verdad que cuando se empezó no era recomendable sacar sangre de un midline. Entiendo que hoy en día la gente intenta aprovechar esta vía de media duración para esto también, aunque la punta esté en axilar. ¿Crees que puede tener algo que ver el mantenimiento también en esto? ¿Cómo consideras que es el mantenimiento de la línea media? Es interesante la cuestión y es más amplia, a mi parecer, de lo que me preguntan. No solo es una cuestión de gestión. Se ha visto también que los catéteres, cuanto más cortos son, más rápido desarrollan la vaina fibroblástica, ¿no? Ese calcetín de la mal llamada fibrina alrededor del catéter, con lo cual cuanto más cortitos, más rápido puede desarrollar esa especie de piel, entre comillas, y se puede obstruir, entonces puede hacer que no refluya la sangre. Pero creo que también tiene que ver, o sobre todo tiene que ver con la posición de la punta. Si la punta la tenemos posicionada en una vía torácica, como puede ser la subclavia, ¿no? Ya pasado, digamos, la unión de la clavícula y la primera costilla, o si la punta queda en axilar, que es lo que están demostrando los últimos estudios, mientras que no se vea comprimida por ese paso de la vena entre la costilla y la clavícula, que es un poco más estrecho, un poco más reducido, pues en estos dos puntos se ve que se obtiene reflujo. Comentaba con Marian Cubero precisamente el otro día su experiencia para saber qué tal le iban a ella y ellas, a los que consiguen poner en línea media clavicular, porque no siempre es posible, pero los que utilizan así sí que les da flujo para la extracción de sangre. Ajá. Entonces, claro, lo podemos utilizar, la recomendación es si necesita extracciones frecuentes de sangre, tenemos que poner un midline, yo iría con cautela, porque no hay una recomendación todavía clara y precisa que diga sí, esto puede ser así. Uh-huh. Pero mientras funcione, sí. Y lo importante, eso sí, siempre que hagamos una extracción de sangre, pues hay que hacer un lavado previo para ver que el catéter funciona, tanto en infusión como en aspiración, que el paciente no tiene dolor. Tenemos que hacer la extracción y posteriormente un lavado con al menos 20 cc de suero con la técnica pulsada. En Latinoamérica se llama técnica SAS, técnica push-pause, cada vez tiene más nombre, pero bueno, todos sabemos que es el jeringazo de a poquito. El push-to-push, bueno, hay un poquito de todo, cada uno lo adapta Exacto. como quiere. Exacto. Esa es la importante, ¿no? Que se haga ese tipo de lavado, que se haga una desconexión manteniendo una presión dentro del catéter para que no haya reflujo. Estas son las pautas importantes. Sé que los partidarios de la heparina me dirán, hay que heparinizar, pero no, no. Agárrate ahí. Ay, madre mía, ya, ahora van a empezar a escribir, ahora empieza el chat a echar Bueno, fuego. pero aquí estamos para esto. ¿Cómo va? Para no crear demasiado revuelo, pues comentaros que ya desde las líneas del 2016 del INS, igual que en el trabajo del consenso de Pitiruti con varios compañeros más en el que hicieron una revisión, ya se habla de un uso adecuado del lavado con salino para sellar el catéter, no demostrando la heparina en este sentido ninguna superioridad respecto al lavado de salino bien realizado para todo tipo de vías, tanto periféricas como centrales, excluyendo las que son para tratamiento de hemodiálisis. Ese tipo de líneas son particulares, son más gruesas y ahí el protocolo de sellado de esos catéteres es diferente. Es interesante porque la gente está ya participando e intercambiando ya ideas y ya tenemos ya testimonios en los cuales nos comentan ¿Sí? que ¿Qué cuentan? hay ciertos servicios que usan la línea media con punta axilar que sí consiguen extraer sangre de forma no cotidiana diría, pero bueno, habitual, ¿no? Y que incluso Pepa González, hola Pepa, nos cuenta que en pediatría la línea media ha podido quedarse hasta 111 días. O sea, es que para que tengamos, tú lo comentabas, ¿no? Que hay
tipos de líneas medias que pueden durar meses y efectivamente una cosa entiendo que es lo que permite el catéter a nivel de material, de técnica, y luego es lo que permite la enfermera a nivel de cuidados, ¿no? Son Claro, dos cosas muy importantes, claro. una no va sin la otra. Si quieres, antes de que entremos en el detalle más técnico, ya es que nos hemos ya adelantado un poquito, ya nos hemos un poquito, pues eso, comido un trozo de... Ah, es que esto era la No, introducción. no pasa nada, esto es así, tiramos del hilo, están cosas, es normal. Vale. Pero me gustaría, antes de ir un poquito más en el detalle técnico, de que tú nos digas, a nivel de historia del acceso vascular en España, cómo ha entrado aquí esto, cómo ha surgido la necesidad, cómo se ha podido, cómo ha podido la gente disponer de ello y cómo se ha puesto en marcha. Siempre pensamos en cómo la gente se ha podido capacitar, todo este tipo de preguntas. Y una cosa más, pero Bueno, antes de que sí. tú has hablado de una persona importante aquí, lo digo para la gente que nos mira desde España, pero también de América Latina, has hablado de Marian Cubero, que saludamos aquí, que es la presidenta de la Sociedad Española de Infusión y Equipo de Acceso Vascular. Perdón. Sí. Para que sepamos quién es. Ya está. Eso es. Pues justo, retomando el discurso por ahí, si hablamos de los albores del acceso vascular en España, sin duda tenemos que nombrar a Carmen Carrero, ¿no? Que fue la enfermera pionera que empezó a poner catéteres en España y creo que, bueno, la cultura del acceso vascular empieza, a mi entender, a lo mejor me equivoco, porque esto no viene en los libros de historia, así que si alguien tiene otra información que la comparta, pero por lo que a mí respecta, cuando yo conocí a Carmen era la que estaba trabajando en España, liderando un poco el movimiento a través de lo que entonces era la asociación ETI, que ahora es la asociación SEINAV que preside Marian Cubero. Y bueno, esa semilla, ¿no? Ese germen del acceso vascular, yo creo que empezó a crecer con ella. Luego las técnicas se han modificado, la tecnología, la ingeniería ha ido evolucionando y se han cambiado protocolos, bueno, la ciencia, ¿no? Pues eso, igual que yo en el último año que decía midline, no lo tengo claro ahora sí, pues igual las técnicas han ido cambiando y creo que también la manera de enseñar o de poder capacitarse ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, seguramente. Yo cuando conocí a Carmen pude ir a su hospital y estar con ella y mucha otra gente también sé que lo ha hecho. Esto sigue siendo algo que hasta la era pre-COVID era posible, ir a los hospitales, muchos compañeros también han venido a mi hospital y hemos aprendido juntos. Ahora, pues, poco a poco hemos desarrollado el máster en acceso vascular que hacemos junto con Paloma Ruiz, con Paloma Rodríguez y con Esperanza Vélez. Lo hacemos en la universidad, en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz, teniendo además la posibilidad de poder hacer las prácticas en nuestro hospital, que por suerte pues es un hospital bastante consciente sobre el acceso vascular. Y creo que a día de hoy, por lo que respecta a la docencia, tendremos que adaptarnos un poco a lo que nos permite el mundo online después de esta cosa del COVID. Y aquí en España, mi sensación, repito, si me dicen ahí, midline, dices que no lo tenías claro, Maite Parejo. Sí, es que a lo mejor te has conectado tarde, Maite. Luego lo retomo. Yo creo que primero fuimos una generación muy pro PIC, ¿no? Era PIC para todo el mundo, aprendimos esta técnica, ya la tenemos depurada, ya la sabemos poder poner bien, de hecho muchos equipos de acceso vascular son más PIC team que de acceso vascular en general, ¿no? Y poco a poco nuestra mirada ahora se está yendo hacia otro tipo de acceso vascular, como puede ser el midline, como puede ser el PICPORT, como pueden ser los mini midline en la urgencia. Entonces, a mí me gusta ver pues ese crecimiento, ¿no? Desde los tiempos en los que empezó Carmen con mucho esfuerzo, con menos seguramente herramientas de las que tenemos ahora, hasta donde poco a poco se está llegando, la difusión que está haciendo la SEINAV, igual que otras sociedades. Y me parece que ahora el midline sí que empieza a tener una indicación más clara. Parte de esa confusión a lo mejor ha venido también por la nomenclatura que usan en Norteamérica, me refiero a Estados Unidos y a Canadá, que llaman a midline incluso a la línea periférica larga. Lo que en Europa es el mini midline, para ellos allí es el midline. Estados Unidos entonces les gusta mucho llamarlo así. Sí.
Entonces, no sé, mi sensación es que también esa manera, esa nomenclatura, al final la literatura que leemos, que nos viene de allí, viene con su nomenclatura. Entonces, por ejemplo, hace poco en nuestro grupo de Facebook, en Rehab, a modo de, para picar un poco a nuestros participantes, proponía, sí, proponía un estudio en el que decían vancomicina por línea media, pero luego cuando lo leías mejor te dabas cuenta que no era una línea media, era un catéter mini midline. Entonces, claro, cuando ves lo ves tan claro, ¿no? Es mini midline y vancomicina, no, es algo que improponible. Sí, Pero, creo, Gloria, perdona que te he cortado, pero no, para que no, la gente entienda de qué estamos hablando, creo que vendría bien que nos aclares qué es el concepto de mini midline y de midline. vale, Bajo vale, un paraguas de catéter de línea media, ¿qué es lo que podemos categorizar, digamos? vale. Eh, lo hago todo el paraguas, ¿vale? No voy a hacer solamente el mini midline, hacemos el paraguas entero, a ver si así se entiende un poco mejor. Vale, tenemos los catéteres periféricos cortos, la cánula clásica, lo que aquí en España se llama, y está mal llamado, abocat, ¿vale? Este sería el catéter periférico corto. Ese lo vamos a poner en los antebrazos generalmente, en venas superficiales, visibles y palpables, con lo cual tenemos que tener un paciente que tenga este tipo de vena, que no sea un paciente diva, que no sea un paciente con acceso vascular difícil. Tenemos en el otro lado de la pirámide, digamos que esto está abajo, arriba del todo tenemos el midline, que es una vía periférica larga para más duración, para venas profundas, que se pone con ecografía y en el brazo. Serían, digamos, las dos partes, las dicotomías del acceso venoso periférico. En el medio, sin embargo, tenemos una opción que es un híbrido, que empieza a verse en los últimos años y que es el mini midline. O sea, puede ser o mini midline o catéter periférico largo. En realidad son unos catéteres de entre 6 y 18 centímetros de longitud, se colocan con una técnica de Seldinger clásica, que es como la misma que utilizamos cuando ponemos una arteria, por ejemplo, y tienen ambivalencia en el sentido que podemos ponerlo o bien por una vena del antebrazo que sea visible o palpable con la técnica de Seldinger normal, o incluso si tenemos un paciente diva, podemos colocarlo en venas profundas del brazo utilizando la ecografía. La ventaja que al ser un catéter más largo y al ser una técnica de punción menos invasiva que la del catéter sobre la aguja, que se llama over the needle en inglés, eso va a permitir que el catéter dure más tiempo. Entonces se ha visto que puede durar incluso 10 días, 2 semanas, también mucho como dices tú, depende del cuidado que se le dé, porque si yo pongo el catéter perfecto pero luego nadie lo lava, pues no me va a durar más que algunas horas, evidentemente. En una vena adecuada, puesta con la técnica adecuada y cuidado del modo correcto, es un catéter que puede durar más de una semana. Pero no va a ser un catéter que se vaya a llevar el paciente a casa, no tiene indicación de uso extrahospitalario. Entonces, repasando, si lo ponemos como una pirámide, en la base de la pirámide está la cánula periférica, catéter corto, en medio tenemos el catéter periférico largo o mini midline, que viene a ser lo mismo, que es el híbrido, y arriba de la pirámide el midline, con técnicas Seldinger modificadas, venas profundas para más tiempo de duración. Eso sí, todos son vías periféricas. Eso es lo Sí, importante. sí. Si hablamos del brazo, digamos, bueno, periféricas, estamos hablando de un periférico que no llega a central. La punta Todo lo que... periférica. Exacto, eso es. ¿Qué es un catéter periférico? Pues todo aquel cuya punta no llega a tercio inferior de vena cava superior. Tan fácil como eso. Eso es. Muy bien, entiendo. Entonces, para retomar, bueno, retomar, realmente estábamos ya hablando mucho de técnica, porque cuando nos has explicado un poquito las categorías de líneas medias que pueda haber, ya nos has un poquito explicado cómo se pone. Me gustaría que nos dijeras cuáles son las diferencias frente a un catéter corto periférico, la técnica, porque realmente entiendo que estas líneas medias pueden interesar muchísimo a la gente que cada día en su servicio tiene como único recurso el catéter corto periférico y que para una duración mínima de terapia, de fármacos, de como lo queramos llamar, de perfusión, puede estar bien, pero tiene sus limitaciones y se ven que tienen que volver a pinchar y volver a pinchar. Y cuando ya no sabemos qué hacer, llamamos a la UCI y, oye,
¿me puedes poner un central, una vía central, un PIC? Porque ya no sé por dónde cogerlo. ¿Nos puedes decir, estas personas que pueden estar interesadas, cuál es la diferencia a nivel de la técnica para que se orienten un poco? Bueno, ante todo, yo creo que lo primero que todos lo sabemos, pero vamos a repetirlo. Esto es como el mensaje del lavado de manos. Cuanto más se repita, mejor. Siempre, antes de hacer una punción, deberíamos, en la situación ideal, poder estudiar cuánto tiempo va a tener el paciente el catéter, qué tipo de tratamiento va a recibir y qué venas tiene, porque si además tenemos un patrimonio venoso que ya está agotado, pues tendremos que elegir una vena que podamos identificar con el ecógrafo, por ejemplo. Entonces, si solamente tenemos catéteres cortos para gestionar a nuestro paciente, bueno, pues es como si no tenemos ecógrafo, por ejemplo. Tengo un midline, pero no tengo la ecografía. Solamente lo puedo poner en la flexura del brazo. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero si es la única opción, yo siempre digo lo mismo. Nunca vamos a tener tal vez todos los recursos o todos los que quisiéramos, pero lo que tengamos vamos a usarlo muy bien. Entonces, si tengo que poner un catéter periférico corto para un tratamiento que tiene que durar 5 días, esperando que la vía me dure 5 días, pues debería elegir la vía con el mejor grosor, visible o palpable en una zona plana, que no sea una zona de flexura, como puede ser la muñeca o como puede ser el codo, utilizando, pues como nos dicen las guías, una alargadera para poder separar el punto de gestión de la vía, que no sea directamente cerca al punto de inserción, para que no haya tanto movimiento del catéter dentro o fuera y que eso evite que pueda haber una flebitis. Tendremos que hacer una vigilancia muy estrecha, tendremos que poder fijar nuestro catéter o bien con una fijación sin suturas o con un apósito transparente, haciendo vigilancia por turno, palpándolo para ver que el paciente no tiene dolor. En el mejor de los casos, pues utilizando bombas de infusión que nos puedan avisar si ocurre una obstrucción, lavando el catéter muy bien antes y después. Al final se trata de hacer un uso racional de lo que tenemos. No, yo me acuerdo cuando empecé, y esto lo sabe Floren Amión, no teníamos un ecógrafo para líneas vasculares en nuestra unidad y empezamos con un ecógrafo enorme que tenía una profundidad mínima de 10 centímetros, se veían las venas súper pequeñitas y era un cacharro gigante, lo llamábamos el brontosaurio, porque El tipo íbamos por la... avienta, ¿no? El carrito es. Exacto, era un ecógrafo antiguo que nadie quería, que estaba por allí tirado y dijimos, bueno, ¿nos lo prestáis? Sí, sí, cógelo, que esto no... Y empezamos con él y luego hablé con Floren y me dijo, venga, lo veo y apuesto por esta experiencia y ya pudimos optar por un mejor ecógrafo, pero mientras que no tuvimos algo mejor, trabajamos en seguridad y haciendo la técnica en función de lo que dicen las guías con lo que teníamos. No sé si esta era la pregunta que me hacías. Sí, a ver, en parte la has contestado, está muy bien, porque nos has indicado que lo importante siempre es valorar el paciente, qué capital venoso tiene, Eso es. importantísimo el calibre de la vena, con lo cual la ecografía se convierte en una herramienta fundamental. Yo no sé hasta qué punto aquí en España la ecografía está incluida en las inserciones de catéteres cortos periféricos. Creo que todavía no. Sé que en Estados Mm, Unidos creo que eso es de uso, vamos, es obligatorio. Bueno, mm, todavía no estamos aquí. Aquí hay que pensar, como tú bien has dicho, midline se usa con ecógrafo para poder valorar esto. Bueno, mm. Sí, yo lo que me gustaría también que nos digas, que nos detalles un poquito, por qué a nivel de la técnica, hablamos de Seldinger o de microseldinger. ¿Cuáles son las ventajas frente, porque tú has comentado un poquito, el over the needle, ¿no? Por encima de la sí. aguja, que es el catéter corto, el famoso Avocat, es así, es una técnica over the needle, en que la Seldinger o microseldinger es más beneficiosa para el paciente. Vale, teniendo claro que la Seldinger es la clásica que podemos utilizar, o bien como he dicho antes, para colocar un catéter arterial o para colocar pues el central de inserción central directa, ¿no? La típica yugular en donde pinchamos, pasamos el pelo, luego hacemos una dilatación y luego pasamos el catéter por encima del pelo. Esa sería la Seldinger. La Seldinger modificada, pues es
A ver, a mí me gusta siempre explicar que el pick es como el hermano evolucionado del drum, ¿no? Y la Seldinger modificada es como la hermana evolucionada de la Seldinger. Si consideramos que estamos tratando de canalizar venas que son muy pequeñas, en el ecógrafo se pueden ver muy grandes, pero hablamos de milímetros. Tenemos que ser también muy cuidadosos cuando vamos a acceder a ese endotelio venoso, porque es muy sencillo dañarlo o bien con la aguja o bien con el pelo. Hablamos de milímetros de diámetro. Entonces, con la microseldinger o seldinger modificada, lo que obtenemos es, primero, poder hacer una punción con una aguja de micropunción. Tiene 21 gauge y es muy fina. Sí. Además tiene una punta ecogénica, vamos a poder verla cuando entra en la vena. Yo siempre cuando enseño a alguien que viene le digo, ahora tenemos que ver el destello de la aguja. Vemos siempre ese reflejo dentro de la vena y a continuación pasamos el pelo. Pero en este caso el pelo es especial, es un pelo de nitinol, que es un material más blando, que además tiene una punta que se llama punta floppy o una punta blanda. ¿Qué tiene de especial esta punta? Pues esta punta es como si fuese un pelito que flota y al tocar, si toca con la pared de la vena, no sigue ejerciendo presión, sino que al ser tan blandito, la toca y luego recupera de nuevo su forma y queda hacia el flujo sanguíneo. Con lo cual, digamos que son materiales, eso por la parte de la punción, es un material que trata con más delicadeza el endotelio venoso. Por otro lado, una vez que hemos hecho esto, si habláramos de una Seldinger normal, ahora tendríamos que pasar el catéter por encima de ese pelo, pero como es la modificada, lo que hacemos es pasar un dilatador con encima, en la misma pieza, montado una hembra, un pilloway que se llama, una parte de 2 piezas que luego van a ser pelables. Con eso hacemos una dilatación muy suave de la vena, igual por encima del pelo, con lo cual en ningún momento vamos a estar tocando las paredes endoteliales y de esa manera vamos a poder pasar el catéter por esa microintroducción, por ese embudo, en vez de pasarlo por encima del catéter, que puede ser siempre un poco más trabajoso. Entonces, la diferencia entre las dos técnicas es que una es para venas, o por lo menos a mí me gusta explicarlo así, para venas que son más pequeñas, para venas que son más delicadas y para hacer una técnica más precisa. A mi parecer, yo he hecho ambas. La micropunción me permite hacer una técnica como más cuidada, más precisa. Es interesante porque justamente la audiencia nos hace muchas preguntas ya, os lo agradezco y podéis seguir así participando sobre justamente este tema. Nos preguntan... Has dicho que en los midline, según la nomenclatura que has comentado en Europa, los midline vienen solo con microseldinger. Entiendo que sí, que hay otros también que vienen con seldinger. ¿Tú lo has llegado a ver o a utilizar? Y la otra pregunta que me hacen relacionada, perdona que te diga, si hay una ventaja desde una frente a otra. ¿Sabes? Si es mejor, bueno, tú lo has dicho, es más precisa la microseldinger y, bueno, en casos podríamos usar una u otra. Yo nunca he visto, estoy pensando, estoy haciendo memoria, no recuerdo haber visto un midline con una Seldinger, tal cual. He visto mini midline, pero midline ahora mismo la verdad es que no lo recuerdo. Los que he visto eran con microseldinger o bien con una cánula pelable. O sea, en la era pre-ecografía existen kits que tienen una cánula gruesa que luego se puede dividir en dos, ¿no? El catéter se hace una técnica al final con un microintroductor, pero que viene en una aguja de gran calibre. Claro, cuando se viene con ese tipo de kit, la aguja es más corta, no tiene una punta que sea tan ecogénica como la de la micropunción y está pensada para puncionar venas que son superficiales, en realidad. Sí. Entonces, teniendo el ecógrafo, tiene más sentido utilizar la microseldinger. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues un poco lo que te he dicho antes. La microseldinger está pensada para una vena de menor calibre, para una vena en la que es más sencillo que podamos hacer un daño con la guía. O sea, imaginad el pelo que utilizamos, por ejemplo, para una arteria que es totalmente
vamos, no es rígido totalmente, pero es más rígido, las dos partes, ¿no? Los dos extremos son un poco más rígidos respecto a poder usar una guía cuya punta sea suavecita, igual que fuese un pelo. Entonces, es lo que comentaba, si voy a topar contra la pared y por lo que sea hago un poco más de presión, si me encuentro con un pelo que sea totalmente rígido, voy a hacer daño en ese endotelio. Y ya sabemos que el daño endotelial significa agregación plaquetaria, significa aumento del riesgo de trombosis. Entonces, precisamente es algo que no queremos hacer y estamos utilizando una ecografía también pues para poder medir adecuadamente el diámetro de la vena, ajustarlo al calibre del catéter, todo eso en pro de evitar una trombosis, con lo cual la microseldinger o Seldinger modificada también nos va a ayudar a que tengamos menos incidencia de trombosis. De hecho, el doctor Pitiruti, por ejemplo, la Seldinger directa no la usa. Incluso cuando va a colocar un catéter central de inserción central, él usa un kit de microintroducción. Porque si lo puedes utilizar y si a pesar de que tengas una vena de grueso calibre en el cuello, por ejemplo, ¿no? La yugular, a pesar de eso, si puedes utilizar un material que es todavía más delicado con la inserción, ¿por qué no? Así que él utiliza siempre ese tipo Mira, de está kits. llegando justamente otra vez pues comentarios y nos dicen que sí, que efectivamente existen las dos, porque hay gente que lo está usando. Sí, Y dicen que con buenos resultados también, que comparado con una microseldinger, pues es muy, muy parecido el resultado que puede dar. De hecho, tú comentaste entonces que si volvemos a la nomenclatura, el mini midline es una Seldinger, ¿no? Mini midline que se queda en axilas es una. sí, Y la nomenclatura dice sí, que el microseldinger es para el midline en su, claro, ya. Ahora nos está eso es. comentando que efectivamente eso es así en la nomenclatura, pero en la realidad también existen productos que hay en la cual en los kits hay la Seldinger para también catéteres midline largos y que Ajá. funcionan. Bueno, eso. Yo no tengo experiencia, la verdad es que está genial. De hecho, cuando me propusiste hacer la entrevista, te dije, pero Midline tal vez no es el terreno en el que más cosas sé. Pero bueno, como me lo proponías como una entrevista, pues fenomenal. La verdad es que no lo he conocido, no lo he utilizado. Los Midline que yo he utilizado, que he implantado y que he visto implantar, han sido con Seldinger modificadas. Pero bueno, si existen más productos, y creo que al final es un poco como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Tenemos una carta con varias opciones, cada uno lo adapta en función de sus gustos. Evidentemente, y como bien dice el compañero o la compañera, adaptado al resultado que se tenga. Si obtienes un buen resultado, ojo que cuando hablo de buen resultado no es a mí me ha ido bien, es mido una tasa de flebitis, mido tasa de trombosis, mido tasa de infección, en fin, con un control en condiciones. Si eso está observado. También esto viene quizás del hecho que los midlines, si hablamos, insisto, los más largos, que vienen con técnicas Seldinger son más recientes. Aquí quizás puede haber esto, quizás falta de visibilidad todavía a nivel científico, pero sí que cada vez más la hay por lo que vemos y por lo que Sí, de hecho, comenta la. el mayor mercado, antes me preguntaba de dónde viene un poco el midline. El mayor mercado de midline viene de Estados Unidos, ¿no? Es seguramente donde se han utilizado durante más tiempo y es de donde nos vienen muchas de las innovaciones, porque allí puede ser que lo tengan un poco más estudiado a base de experiencia, por lo que respecta al midline largo, me refiero. Muy bien. Pues si quieres, seguimos con nuestras preguntas. Entonces, Sí. hay cosas muy interesantes que nos ha sugerido la audiencia. Y mira, por ejemplo, sí, porque no hemos hablado todavía del COVID. Nos han hecho una pregunta muy interesante si en España, dado que, bueno, ha habido mucha necesidad de la extrahospitalaria, si este recurso de la línea media se va a ver potenciado al final. ¿Cómo lo ves tú? Porque entiendo que con el post que nos has escrito últimamente, nos has contado pues una vivencia, ¿no? Has relatado un poco un caso clínico de una persona en cuidados paliativos en casa. ¿Y cómo lo ves tú después del COVID? Jo, pues me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque en realidad me parece muy, muy al hilo. La reflexión que hago con la entrada del post que he escrito
ha sido en realidad basada también en el hecho del COVID. Yo nazco como enfermera domiciliaria hace 15 años, entonces veo muchísimo las ventajas de la atención en domicilio de los pacientes. Creo que mucho de lo que se hace en el hospital, y ya no hablo solo de el cuidado más básico, sino además de pruebas específicas, como puede ser colocar un midline, se puede hacer en domicilio. Lo hemos hecho en domicilio, es algo que se hace en otras realidades a nivel mundial y funciona. Los pacientes están más tranquilos, la literatura ya lo han incluso asociado con menores niveles de la percepción de dolor, con más tranquilidad, la familia participa, con lo cual también se baja mucho el nivel de ansiedad. Yo espero, me gusta ver el tema del COVID, intento verlo de una manera positiva, porque si no nos volveríamos locos. Entonces espero que una de las cosas buenas que haya podido aportar esta crisis, si algo nos ha dejado, es que entendamos o le demos realmente el espacio que merece a la atención domiciliaria y el rol que realmente tiene que la persona pueda recibir el cuidado y la atención sanitaria en casa. Creo que es parte de lo que se nos viene en un futuro, ¿no? Ahora con esta pandemia hemos intentado que pacientes frágiles o pacientes con muchos riesgos se quedaran en casa, que no fuesen a los hospitales, pero tenemos que mantener esa continuidad del cuidado, no podemos dejarlos sin la atención que precisan, con que espero realmente que sea una nueva apertura pues no sé a quién le corresponderá, si a la atención primaria o si tendrá que ser algo que se gestione con la enfermera de enlace a través del hospital, no tengo ni idea, pero espero que sea una parcela en la que se empiece a trabajar a partir de ya y de una manera definitiva. Ajá. Espero que sí. Muy bien, muy interesante. Esperemos que sea así, que entiendo que todo el mundo gana en esta historia, ¿no? Tanto Sí, además, fíjate además que si habláramos de un PIC en casa, hay quien me pudiese decir, bueno, pero es que después hay que verificar la punta y yo no tengo posibilidad de hacer el electrocardiograma intracavitario y tendría que hacer una radiografía, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pues tendría que trasladar de nuevo el paciente al hospital y tendríamos que exponerlo a esta prueba radiológica. Sin embargo, hablando de midline, si hacemos la inserción con ecografía, la punta ya la podemos comprobar con la ecografía, ¿no? Mirad por encima de la clavícula, por debajo de la clavícula y simplemente ver dónde ha quedado la punta, darnos cuenta de qué manera se ha quedado implantado, con lo cual sería incluso una facilidad más para este paciente que está en domicilio, que necesita un tratamiento de soporte que no es ni irritante ni vesicante, repito, Uh-huh. y que lo va a necesitar durante semanas o meses. Se le puede hacer. A este paciente se le hizo en su cama, con su hermana al lado y tan pichi. De hecho nos decía, jolín, acabad ya, que esto es muy largo. Y nada, tardamos 20 minutos, pero claro, Hombre, estaba cansadísimo. pero es interesante que lo menciones porque es una de las diferencias también que hay que tener en cuenta. Un gesto tan rápido con el catéter corto que lo conocemos desde mucho tiempo, que es lo más extendido en los servicios, con lo cual se hace de manera rápida. No puede hacerse lo mismo de rápido porque requiere, claro, yo no sé lo que tú opinas, pero pienso que si queremos que una vía dure mucho, también hay que cuidarla mucho desde el principio. Por eso también Claro. la esterilidad, todo el material que hay alrededor, supone pues un tiempo también de inserción, pero es como todo, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y bueno, cuando lleguemos a ser capacitados, pues entiendo que eso también se hace más rápido. Sí. A ver, en casa está claro que el cuidado en domicilio, si hablamos de la inserción del acceso vascular, con una técnica especial, como puede ser la Seldinger modificada, requiere la transformación de la habitación en una pequeña sala cuanto menos segura, ¿no? Tenemos que, pues, a ver, por ejemplo, me he encontrado en ocasiones que la cama del paciente no sube y no baja, entonces te tienes que poner sentada en un banquito para que no hacerte daño en la espalda, te tienes que adaptar a lo que el paciente tiene en casa. Entonces, entiendo lo que me dices, que acostumbrado a un pinchacito y ya tienes la vía periférica puesta, a que esto de repente, venga la anestesia, ahora otro poquito, ahora ponte así, ahora aquello, tal. Puede resultar, ¿no?, que el paciente se diga, ostras, entonces esto que me están haciendo es algo muy importante porque tarda un montón, fíjate esta chica vestida aquí como en un quirófano, esto es algo muy serio. Sin embargo, el hacerlo en casa yo creo que también le quita parte de ese susto que puede hacer, ¿no? Porque otra cosa que nos decía un familiar de este señor era, bueno, si lo hacéis en casa,
es que es algo sencillo. Pues si fuese algo muy complejo, si necesitara un quirófano, eso no se podría hacer en casa. Ya. Entonces, es un poco una moneda de doble cara, porque por un lado sí que puede pensar que es una técnica muy precisa, que realmente lo es, y necesita mantener toda esa esterilidad, pero por otro lado, si lo hacemos en casa, se entiende como que es algo que vale hacerlo en casa, que es seguro hacerlo en casa, con lo cual no es una técnica que haya que monitorizar o que haya que tener un cuidado especial de vigilancia del paciente, ¿no? Entonces, Depende. una excelente herramienta. De hecho, nos están comentando también, bueno, no sé desde dónde exactamente, pero un servicio de pediatría que nos comenta que colocan líneas medias a pacientes con fibrosis quística y que reciben su tratamiento en Ah, domicilio durante 2 o 3 semanas, según el caso, ¿no? Y el control y el seguimiento lo hacen las enfermeras de domiciliaria. Entiendo que fantástico. con una excelente coordinación también probablemente entre lo que es una consulta quizás de tipo ETI, ¿no? Tipo de equipo de Sí, intravenoso, y luego los que están cerca del paciente en su casa, ¿no? Que también eso es claro. otro tema muy importante, es decir, el soporte que pueda tener la atención primaria o la extrahospitalaria, en este caso la domiciliaria, sobre pues cómo cuido de una vía así, porque al final puede ser muy utilizada en el hospital cada vez más, pero a lo mejor afuera del hospital no lo es tanto. La formación Hmm. puede llegar menos. Nos Evidentemente, no, perdón, hago solo un pequeño comentario a estas compañeras que me parece una fantástica opción que lo utilicen en este tipo de pacientes. Me he acordado cuando estuve en Italia estos 2 últimos meses, el verano pasado, estaban empezando a utilizar también las líneas medias de 5 French, o sea, de calibre grueso, sí, en ambos brazos, para pacientes que iban a hacerse una aféresis para poder sacar células para luego hacer un trasplante de células hematopoyéticas. Está claro que tener un midline puede servir para la infusión, pero para la extracción de las células, como hay mucha presión negativa por parte de la máquina, pues si se pone un PIC es muy largo y se colapsa. Entonces, estos pacientes iban o a vena yugular central o tenían que coger un calibre muy grueso de una vena superficial, que no siempre tenían porque muchos ya son pacientes DIVA. Entonces, en Italia, creo que Bruno Márquez estaba a punto de publicarlo, están utilizando este tipo de vías. Hacen una inserción indolora con anestesia en ambos brazos, colocan 2 midline de 5 French con línea media clavicular y utilizan uno para la entrada de sangre y otro para el retorno. uh-huh. Entonces, bueno, es otra experiencia. Por eso digo que al final le doy otra oportunidad al midline porque están saliendo cada vez más experiencias y más posibilidades que probablemente sean de aquí a poco cuando esté demostrado una recomendación. Muy bien. Nos venía el comentario, lo intuía, pero es de Málaga, del equipo, hay un equipo ETI del materno infantil, y nos mandaban Sí, este testimonio. Bueno, ya que se acerca la hora, quería que hiciéramos quizás un pequeño recopilatorio, como en la primera pregunta que te hice, venga, se oía muy bien, y yo creo que hemos tocado tantos temas que quizás no vendría mal hacer un resumen. Si quieres, voy a intentar ver si yo puedo hacerlo y tú me dices si lo he entendido bien. Entonces, nos has vale. comentado que dentro de la línea media existen varias categorías, ¿vale? Una es el midline o la cánula larga, que se puede insertar en vasos profundos del brazo también, pero llegando a la punta en axilar, que estos Uh-huh. se insertan con Seldinger pura. Y luego hacemos también otra categoría desde nomenclatura de aquí en Europa que llamamos los midline, que serían más largos y que sea para tratamiento más largos, de duración más larga, y que se insertan también por las dos técnicas, de en este caso sí Seldinger, porque lo hay, Seldinger y microseldinger. ¿Es correcto? ¿Es así? Y luego Eso es, eso es. y nos has comentado que en este caso la ecografía es imprescindible. Es una cosa que sabemos con los PICs y que se traslada, es lo que lo hace, entiendo, fácil Sí. para gente de ETI, gente que está capacitado, gente de radiología intervencionista, estos equipos de acceso vascular o los referentes en un servicio que ya saben poner.
PICS, entiendo que la línea media lo van a ver bastante sencillo, la verdad. Ujú. Muy bien. Sí, yo creo que sí. La ecografía es imprescindible. Yo he sido una de las enfermeras que ha nacido en acceso vascular con ecografía. O sea, el día que no tenga el ecógrafo, que casi que me da un espasmo. Evidentemente se cogerá una vía sin ecógrafo, pero las ventajas del ecógrafo van más allá del poder solamente canalizar la vía. Recordad que el ecógrafo nos permite medir la vena, nos permite estudiar la historia de esa vena, si hay un trombo, si la vena no se colapsa, nos permite entender la profundidad, su relación con las otras estructuras vasculares y nerviosas. Esto hablando de midline. Luego, si hablamos de una línea central de inserción central, pues bueno, nos sirve también para ver si hemos hecho un neumotórax, etcétera. Entonces, no asociemos solamente, este es el mensaje que quería, no asociemos la ecografía solamente a la punción, sino a que es una herramienta global que podemos utilizar durante todo el proceso de punción. Muy bien. Pero sí, el resumen que has hecho está genial. Recordando que son todos catéteres periféricos, pues cánula corta, cánula periférica larga o mini midline y midline. Muy bien. Nos da tiempo en 2 minutos quizás, porque hay gente que está interesada en conocer los cuidados. ¿Nos los podrías resumir rápidamente? Rápidamente, los cuidados extraluminales son cura semanal de manera estéril con cambio de sistema de fijación sin suturas cada vez que vayamos a levantar el apósito. La cura, se tiene que hacer con clorexidina al 2% en solución alcohólica. Recordad que para que sea efectiva hay que hacer fricción con la piel durante al menos 30 segundos y dejarla secar, muy importante. Por lo que respecta a los cuidados intraluminales, sabéis que ya no está recomendado el sellado con heparina, sin embargo sí que hay que lavar con suero salino 10 mililitros con técnica push-stop, siempre antes, después y entre medias de las medicaciones. Para poder sellar el catéter no hace falta la heparina, hacemos el lavado con salino y antes de desconectar la jeringa intentamos hacer una presión positiva en el interior del catéter. Muy bien. Rápidamente, han sido menos de 2 minutos. Perfecto, yo, claro, te he puesto un poquito en un apuro, pero lo siento, mucho interés por este tema, que vemos que hay mucha. De hecho, habéis hecho muchas preguntas que no hemos podido tratar, lo siento, pero si te parece bien, Gloria, a posteriori las podremos quizás mandar y sí, claro, las puedes responder y así os las haremos llegar a través de nuestras plataformas. Claro. Si me permites, también recordaros que tenéis el grupo de Facebook, que es abierto, que es para todo, en el que hablamos principalmente castellano y ponemos algunos papers donde también hacemos traducción de los papers en inglés para que sea más fácil de leer por quien no maneja muy bien el inglés. Y además ahí comentamos un montón de casos, de cosas que nos pasan en el día a día, tanto buenas como malas. Así que si queréis hacer preguntas por ahí también, seguro que tendréis más feedback de otros compañeros. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de habernos dedicado tanto tiempo sobre el tema de los midline. A mí me gustaría saludarte y saludaros, recordar a todo el mundo que la semana que viene también es una semana muy interesante a nivel de formación, porque tenemos, si no me equivoco, el 16, SEINAV está haciendo también una tarde de webinar sobre el acceso vascular en tiempo de COVID. Y los 2 días siguientes, 17 y 18, desde WOCOVA, que también nos hemos mencionado, pero tú eres miembro de la Junta, también hacéis webinar. El primer día será dedicado a la gestión del COVID en cada país que vosotros habéis listado. Por lo que entiendo, tú vas a intervenir. Sí, sí, de hecho tengo el lujo, aprovecho por si los compañeros que nos han ayudado a recopilar esa información nos están viendo, creo que he visto antes por ahí a Antonio Verdugo, hemos hecho junto con SEINAV, me ha echado un cable grandísimo Marian, a recopilar información a nivel nacional de unos 10, 11 hospitales para saber un poco mejor la situación y de ahí he hecho una presentación para el WOCOVA, que ya la mandé y solamente puse 8 hospitales, luego me llegaron más, entonces los que no están, no os enfadéis, os tengo en mi corazón, pero no pude incluiros porque ya estaba mandada la presentación. Muy bien. Pero sí, a ver si conseguimos hacer un poco de luz con todo esto. Y bueno, yo te quería agradecer, gracias a Vigón por la invitación, gracias a todos los que estáis ahí. Espero que haya sido claro porque hablo muy rápido y tengo siempre muchas cosas que contar. Muy bien. Pero por favor, cuidaos y estad seguros ahí fuera.